Hola, ¿cómo están? Ricardo Aure es uno de los últimos periodistas que uno podría definir como de raza, producto de una época romántica en la que los contenidos periodísticos tenían que ver básicamente con la humanidad, con humanizarlos, y también con aquello de brindar servicio, clave para cualquier periodista. Bueno, él fue un docente, sin querer serlo, de toda una generación de periodistas de la nueva provincia. Durante más de 30 años estuvo allí. Y bueno, yo que compartí la mesa de redacción con él, puedo ratificar justamente eso. Richard, ¿cómo estás? Un gusto tenerte realmente y un verdadero placer, porque lo que acabo de decir me parece que lo llevamos muchos dentro en la sangre, aquellos que tenemos mucha pasión por esto, ¿no? Bueno, en lo personal, esto de ser entrevistado me moviliza, me hace mucho ruido, porque siempre el encargado de las preguntas Es cierto. era el rol que asumía por más de 40 y pico años, desde principios del 73, cuando comencé a cubrir partidos de fútbol de la Liga del Sur, hasta febrero de 2016, que fue el momento de cerrar el ciclo dentro de este contexto del periodismo escrito. Un ciclo que vos decís que se cerró, pero, a ver, me parece que el periodista sigue estando dentro tuyo, o sea, en algún momento siempre aparece, por H o por B. De hecho, siempre te convocamos para alguna situación periodística en el diario, por ejemplo. Claro, digo cerrar el ciclo desde el punto de vista de tener una relación de dependencia, de comenzar a proyectarme dentro de otras perspectivas. Pero después está siempre ese impulso interior de escribir y disfrutándolo con el placer particular que implica no tener que correr detrás de un cierre, Claro. no tener que correr detrás o estar limitado detrás de una cantidad de espacio, como que ahora la escritura aflora sin tantos límites o con los límites que uno tiene que... Pero vos rompiste con eso de los límites. Yo siempre, a ver, recordando un poco aquellas épocas juntos, trabajando, siempre como que siempre había un pasito más en Ricardo Aure, buscando algo nuevo, algo diferente, inclusive no atado demasiado a las normas, a las grandes normas de pronto que se imponen un medio o el periodismo en general. Vos naciste básicamente en el ámbito del deporte y en el ámbito del fútbol. Trabajando con Roberto Cortina Bazán en la época, digamos, de los años 80, pero uno que después te fue conociendo no tenías nada que ver con aquello, o sea, fuiste un periodista integral en todo sentido de la palabra. En un contexto muy paradójico. Cuando terminé la escuela de periodismo, me convocaron para trabajar en el diario El Eco, que era un vespertino de la tendencia peronista de esa época. Claro. Donde, bueno, me llevaron mis profesores, que era Valentín Pitió, Luis Pedro Ponte, y fuimos con un grupo de egresados de esa época. ¿Eugenio Martínez era el intendente por entonces, en esa época? No te estoy hablando de antes. Antes, mucho antes. Aún antes, sí. Yo te estoy hablando de fines de los años 60. Ah, bueno. Con Onganía de presidente, por ejemplo. Todavía un poco antes, un poco antes. Después, esta experiencia en el vespertino fue ya en los 70. Claro. Y después, abruptamente, pasé a trabajar en la nueva provincia, en un contexto de extremos ideológicos, lo que me permitió cierta independencia ideológica, claro, más allá de la dependencia del empleador al empleado. Y en un marco de mucho respeto, siempre, por eso... a plena conciencia mis empleadores de cuáles eran mis criterios, mi manera de pensar, nunca me confiaron determinadas responsabilidades, cosa que agradezco profundamente. Sí, sí, claro. Bueno, pero eso, a ver, ser merecedor de eso, de ese respeto que vos imponías, justamente tenía que ver con un proceder, una manera, una ética. Bueno, me pasó a mí cuando apenas entró al diario, Federico Mazot lo primero que quiso saber de cuál era mi ideología, mi forma de pensar y demás, y éramos bastante, digamos, funcionales a una misma idea, vos y yo. Un día dijimos, la lucha hay que darla desde adentro, o sea, la lucha porque el diario era un todo, y el diario también tenía, en un porcentaje altísimo, eso de brindar servicio. Básicamente brindar servicio. Y vos me parece que supiste enrolarte en esa franja, ¿no? Sí, primeramente tengo que admitir que soy uno de los sobrevivientes de los 70.
quizás el hecho de haber trabajado o de formar parte de la nueva provincia me dio algún tipo de plus. No lo tengo en claro. Pero me hubiera sentido muy culpable haber tenido el privilegio de sobrevivir a los 70 y no poder cumplir con lo que yo estaba comprometido. Claro. Sabiendo que muchos sobrevivieron a los 70 de maneras totalmente inversas, diferentes, ¿no? Sí, yo estoy en una etapa que trato de comprender y de aceptar, pero primordialmente de asumirme, de hacerme cargo de mis actos, de mis pensamientos. Y yo disfruté primordialmente mis últimos 15 años. Especialmente los últimos 15 años. Sí, porque... Pues estábamos también un poco liberados de todo aquello, o sea, alejados de toda aquella época. Porque me di cuenta de que podía hacer la tarea que yo sentía que era de servicio en contextos mucho más libres de los condicionamientos ideológicos, sino primordialmente tomando como prioridad el hecho de sentirme parte de una especie. Y yo escribía para humanos. Entonces, esa proyección me dio muchas ganas de hacer lo que hice, trascender el apuro, siempre encontrar tiempo para hacer lo que sentía que tenía que hacer. Por eso las madrugadas, por eso el trabajar libre del tiempo y estimulado en lo que yo sentía que iba a ser algo que pretendía ser útil. Y ese compromiso y esa necesidad de estar hasta el final para ver realmente el diario ya cómo había salido, o sea, el diario caliente, si alguien se quedaba a esperarlo eras vos, cuando muchas veces ni siquiera tenías que estar porque no eras la persona que cerraba la página o que hacía la primera plana, pero te encontrabas siempre con esa necesidad de estar al pie del cañón, era como el pan cuando sale del horno, verlo realmente si estaba bien sí, en el estado de cocción. No diría necesidad puntualmente. Tuve algunas posibilidades de formarme, y tengo que mencionar a una periodista, una editora norteamericana que se llamaba Mary Garden, que la empresa contrataba para... Que muchos la rechazaron. Para formarnos. Y eso me permitió empezar a trascender la parte egocéntrica del periodista. Claro. O sea, yo no escribía para mí, sino que trataba de hacer una nota divertida y útil. Y el hecho de tener la posibilidad de estar al pie de la rotativa cada día era como la de presenciar un parto, porque el diario nacía cada día y yo no tenía la necesidad. Es más, la mayoría de las veces no me lo pedían, ni siquiera era parte de la responsabilidad que tenía que asumir hacia lo externo, pero sí era una responsabilidad interna. Sí, bueno, de hecho, gracias a eso también de pronto llegabas a encontrar alguna situación que decís, bueno, paremos y tiremos de nuevo, hagamos andar de nuevo la rotativa porque acá hay que cambiar algo. Y las macanas que se me pasaron además. Y las macanas que se nos pasaban y que hemos cometido, porque es obvio, era un trabajo del día a día y con una dinámica impresionante. Pero era una Vos me nombraste a Mary Garner y yo te nombro a Ruth Merino, ¿te acordás? La chilena. La chilena, pero ella fue en Santiago del Estero. Esa dejó muchas enseñanzas en la parte de edición y demás. Inclusive hizo textos para editores y nosotros estábamos ya en una perspectiva de empezar a volvernos editores, ¿no? Tal cual. Pero quiero completar este concepto. Hay una combinación, hay un mix, profesión, pasión, obsesión. Creo que sin esos componentes lo de obsesión te lo cambiaría por vocación. No, yo me tengo que autodefinir como bastante obsesivo. ¿Obsesionado? Sí. De tratar de hacerme cargo de mi responsabilidad al 200% y solamente de delegar responsabilidades en las personas que me merecían máxima credibilidad. Durante mucho tiempo como que navegamos ahí en una parte donde había que tutearse con los de arriba y con los de abajo. Hablo de los de arriba, es la parte, digamos, propietaria del medio, y también con los de abajo porque, a ver, no solamente había que luchar para cambiar el molde, el de arriba, pero también muchos que se moldeaban que tenían que ver con los de abajo. ¿Cuál fue la lucha más difícil? ¿Hacerles entender a los pares tuyos, a los periodistas que vos de pronto formabas, qué camino había que tomar? ¿O hacerles entender a los de arriba, decir, no, a veces hay que tirar algún paredón, alguna pared como para mostrar otro tipo de circunstancias, ¿no?, a la gente? Primero siempre estuve entre los de abajo. La lucha siempre fue ahí. Siempre estuve en los de abajo y no traté de luchar, nunca traté de luchar. Simplemente
traté de hacer lo que pensaba que era mejor para la profesión. Jugar para un medio periodístico con compromiso, y hubo proyectos que se aceptaron como otros proyectos que no se aceptaron. Y hubo proyectos que tuve la gran posibilidad y el respeto mutuo de decir que no cuando sentí que no formaba parte de mis convicciones. Claro. Recuerdo la época donde escribías para jóvenes, con Daniel Ibardi, José Ponte, armando un grupo de trabajo de las mejores células de laburo que hubo en el diario, no tengo dudas. Y después otra en la cual fuiste un poquito, trabajaste también un poquito en solitario, marcándonos el camino pero en solitario. Y ahí lo que dije al principio, contenidos muy humanizados, mostrando realmente la parte humana de no solo del protagonista, sino de las historias, ¿no? Claro, de ahí viene ese concepto del mix de profesión, vocación, pasión, obsesión. En una recta final de la carrera, yo decidí meterme en algunos temas donde estaba seguro que tenía que comprometerme solo. Claro. Para que toda la carga sea sobre sus espaldas sin comprometer a nadie o por una necesidad individual, digamos. Por un conjunto de cosas, porque eran proyectos que demandaban mucho tiempo, porque había que buscar, porque había que golpear, porque no siempre iba a haber respuestas, porque había que buscar esas respuestas con insistencia, sacando horas a la vida privada, y porque los temas fueron lo suficientemente álgidos como para que no se llevaran a la carga a ningún compañero. Dentro de los protagonistas que de pronto tuviste la oportunidad no de enfrentar, sino de poder tener la posibilidad de entrevistar y demás, recuerdo a Alfonsín, recuerdo a Diego Maradona, grosos, pero también recuerdo a otra gente también que mucho más anónima y que yo recuerdo que llegabas apasionado a la redacción a contarme, estuve con tal y vos no sabés lo que dijo, gente de pronto muy mayor que te abría la cabeza y que te dejaba realmente... ¿Eras fanático de tus entrevistados en algunas ocasiones? No utilizaría justamente la palabra fanático. Fervorosamente fanático es. Me comprometía. Porque sí, si yo a veces encuentro algunas fotos, me acuerdo de la época del blanco y negro, sí, donde había una directiva que para que el lector se hiciera más creíble de lo que estaba viendo, el redactor tenía que estar en la foto. Claro. Aunque sea de perfil. Sí, era una prédica. Estuvo ahí. Estuvo claro, cuando la entrevista. Claro. Sí, de la Rúa, Menotti, no sé, un montón de personas. Gustavo Cerati, del ambiente artístico, un montón, Sandro, Sergio Deni. Salí de deporte una tarde y a una tarde de jueves y el sábado a la tarde estaba entrevistando a Norma Leandro, ganadora del Oscar. Claro. Todas esas situaciones de emergencia que a la larga uno lo fueron fortaleciendo. Víctor Hugo Heredia, recuerdo especialmente porque... Víctor Heredia. Sí. Porque fue una de las notas que me censuraron. Bueno, esa la recuerdo especialmente. Claro, Víctor Heredia venía a presentar Taque Ungoy, que era la otra cara de la conquista, cuando se cumplían los 500 años de la llegada de los conquistadores, y bueno, por una cuestión ideológica, esa nota fue censurada. Bueno, esas cosas sucedían a veces. A mí me pasó con el presidente de la comunidad homosexual argentina, y salió la nota, pero no sé cómo, pero salió. Pero bueno, por ahí yo creo que eran tiempos en los cuales habría que ayornarse y habría que pelear desde ese lado en el sentido de decir, bueno, hay que mostrar absolutamente todo. Esto no tiene ningún sentido. Y me parece que en ese sentido el diario creo que ha ido cambiando, bueno, por fortuna. Por lo menos en ese sentido yo creo que ha ido cambiando. Nunca somos iguales. Estamos un poco más abiertos. Ni siquiera de un día para el otro. Pero en realidad me sobran los dedos de una mano para contar de la censura. La última fue cubriendo la campaña presidencial de Dualde Paito Ortega, que me metieron en un tren para recorrer Río Negro, y en un off the record, Dualde se fue de Boca y declara su enemistad y su ruptura terminal con Menem. Entonces llego a Roca, escribo toda esa situación. Que era una nota a nivel nacional, se nacionalizaba a los 2 segundos, obviamente. Pero no, se cambió el enfoque. Y al otro día
la periodista de La Nación que estaba cerca mío publicó el recuadro. Claro. Con la confesión off the record. Bueno, pero a ver, como editores, porque trabajaste mucho también como editor, lo primero que uno le decía al periodista es: ustedes no se autocensuren, escriban todo lo que tengan que escribir. Después, si hay alguno de arriba que se le ocurre podar, será problema de él en todo caso. Pero bueno, sí. Richard... por suerte no cargo con esa culpa. No cargas con esa, como lo menos como editor... me costaría llevarme bien conmigo mismo. Y sería difícil poner la cabeza en la almohada y dormir, ¿no? Por lo menos en aquellas épocas. Richard, si hay algo que te... No sé si te cambió la cabeza, si te abrió la mente, si te modificó tu estándar de vida, pero sí que te cultivó enormemente fue esa sensación de empezar una nueva vida. Y creo que la nueva vida tuya empezó con el yoga, hace más de 30 años. Y situaciones que uno recuerda que nos involucrabas fervientemente porque vos eras muy apasionado y eras muy constante en tu pasión. Y nos involucrabas permanentemente. Y te veo hoy y seguís con esa idea y yo creo que estabas en el camino correcto. Hoy te lo admito después de 30 y pico de años. Mirá lo que me costó. Bueno, uno no es el resultado de esta vida. Uno es el resultado de muchas otras vidas, más allá de que se demanden pruebas o se demanden comprobaciones científicas. Por suerte ahora con el auge de la apertura de otras ciencias o de las neurociencias, se empieza a corroborar que no somos el resultado de una sola vida, que hay todo un camino, que hay una parte que es imperecedera, que entra y sale de los cuerpos, y llega un momento en que uno empieza a abrirse a otros planos, a otras miradas. Entonces el compromiso con la vida se hace muy fuerte, se hace muy férreo. No quedan lugares para excusas, para tranzas, para pretextos. Y yo diría, aunque parezca un poco demencial, que me estoy preparando para la próxima vida. ¿Por qué demencial? No. Es una forma de crecer también, de habituarse. Por eso, más allá, porque digo demencial en el sentido de que tengo que aceptar que hay otras posturas que no lo aceptan, pero como estamos abriendo una entrevista de primera persona, yo debo decir lo que siento. Debo decir que el tiempo te ha dado también la razón, porque situaciones que vos planteabas hace 30 años, lamentablemente fueron produciéndose en distintas etapas. Y esto del coronavirus, por ejemplo, es algo que no es que vos lo preanunciabas, pero sí ya lo estabas palpando, lo estabas viendo. Y me parece que es bueno admitir que hay situaciones en la alimentación, en la forma de vida, de pensar, creo que en la parte oriental, digamos, tiene mucha enseñanza en su aspecto, cobijarse un poco en esa línea, ¿no? Y vos machacabas permanentemente con todo eso. He tenido el privilegio de recibir la enseñanza de un maestro formado en una ciencia milenaria, que es la ciencia del Samkhya, o Sankhya, que es una ciencia exactamente precisa, que se remonta muchas decenas de miles de años atrás en el tiempo, y que nos daba herramientas para que cada ser humano se hiciera cargo de su propia vida, porque esta pandemia nos da un montón de enseñanzas, y también de comprobar cómo se especula con la enfermedad, cómo se especula con la ancianidad, y primordialmente, qué fácil somos los humanos de manipular con el miedo. Entonces, se creó la necesidad, ahora está la respuesta a esa necesidad, que es la vacuna, pero no veo el compromiso con el género humano de potenciar, de que cada uno sepa potenciar su sistema inmunitario para que pueda resistir hoy al COVID, mañana a cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, el hacerse cargo de su vida nos pone en una situación de compromiso cotidiano, genuino, y estamos dentro de un cuerpo. Pero también ese cuerpo está sujeto a un plano emocional y un plano mental. Ahora, qué disyuntiva, Richard, porque si yo te pregunto ahora, ¿te vas a vacunar? No lo sé. No es indispensable para mí. Mi obligación es trabajar todos los días con mi sistema inmunitario
para no estar expensa. Para no llegar a esa... No solamente del COVID, sino de ninguna otra enfermedad. En mi condición de jubilado y afiliado del PAMI, estar sano es un tesoro, porque sé lo que tenés que renegar, esperar, ser subestimado, ser ninguneado por la situación de que en este sistema que no puede liberarse del capitalismo, el viejo tiene que ser arrumbado en un geriátrico o olvidado porque molesta. Claramente, Richard, y me parece que no solamente le sucede a las personas de tercera edad, yo creo que hay muchas franjas etarias que están totalmente incontenidas, ¿no? Ni hablar de los jóvenes, de los chicos, en fin. Porque se promueve la vejez a los 40 años. Porque ya a los 40 años te cuesta encontrar trabajo, te cuesta que te consideren, y porque vivimos en el maquillaje de la buena presencia y la aptitud. Y lo que la vida nos va enseñando, que la altitud de un ser humano no depende de la aptitud, sino de su actitud. Te voy a extender un poco. Te quiere mandar un mensaje a alguien que te quiere mucho y que fue parte también integrante de toda esta etapa en el diario. Cuando yo hablo de los aprendizajes que nos dejaste, bueno, uno de ellos te lo quiere comentar. Vamos. Hola, ¿cómo les va? Quería agradecer este momento y la posibilidad que me dan de saludar a través de esta vía a Ricardo Aure, sin ningún lugar a dudas, uno de los referentes máximos del periodismo en general de Bahía Blanca y en particular para todos nosotros los que trabajamos desde hace muchos años en el diario, en la redacción de La Nueva, en mi caso particular desde el año 1995, que creamos una forma de trabajo asociada muy interesante con Ricardo, como lo ha hecho con muchos de los periodistas, porque lo que hay que destacar de Ricardo es que ha sido generoso en el más absoluto sentido de la palabra, difícil de encontrar en esta profesión. Ricardo ha sido un docente para todos nosotros, sin la necesidad de hacerlo y de acompañarnos permanentemente en el desarrollo de la profesión. Un excelente periodista, una excelente persona, y antes de terminar y agradeciendo esta posibilidad que me han dado, quería preguntarle si aún a 5 años de haber llegado a la jubilación y estar un poco alejado de la rutina diaria del periodismo, le sigue picando ese bichito, si ante alguna situación puntual, un hecho que suceda en la sociedad, le surge esa intención natural, como la que tenía en el momento que estaba en la redacción, de averiguar o indagar sobre lo que está pasando. Bueno, nada más y un saludo muy grande para Ricardo. Antes de que le contestes, no es casual que haya elegido a Juan Pablo Borbal para que te haga esta semblanza, esta pregunta, porque me parece que vos fuiste alguien que marcó una ética dentro de lo que es el periodismo nuestro, y hoy Juan me parece que es un claro ejemplo de eso en su profesionalismo, en la parte de policiales, judiciales, en todo lo que desarrolla. Así que bueno, y sé también todo lo que te aprecia, así que te vas a tener que contestar. Bueno, lo que hablábamos de la pasión, sí, perdura. Después, todos los adjetivos que ha vertido Juan Pablo, no sé, me parecen excesivos. Yo en realidad nunca me planteé ser un referente, si es que lo he sido. Fluyó, estuve a disposición de la profesión y se fueron dando las situaciones. Lo que siempre traté de no perder de vista es que estaba frente a seres humanos, con sus cuestiones emocionales, con sus cuestiones mentales. Por eso lo que trataba de no permitirme era no perder el respeto, o no perder el tacto en la relación, en el trato. Porque cuando uno tenía que editar una nota, de algún modo estaba poniendo mano dentro de un contexto intelectual de su autor. Entonces de ahí la importancia de consensuar, de congeniar, de argumentar el por qué había una corrección o un ajuste. En el tema de las cuestiones policiales de hoy día, si quiero informarme o llegar a un contexto profundo, lo busco a Juan Pablo en la página de la Nueva. No es una devolución de gentilezas, es el que me da credibilidad. Y con eso lo decís todo. Y
a veces ese autoritarismo, entre comillas, que uno tiene cuando edita una nota que dice este es el título, esto es lo que va, y esto de pronto lo dejo a un lado y lo tengo que cortar porque no me entra dentro de lo que es la página, ¿no? Es difícil también esa situación, digamos, del periodista que tiene que desarrollar una nota. ¿Te ha pasado miles de veces? Porque, bueno, había un espacio y no se estiraba, la página era una sola. Por eso, cuando había que tomar decisiones donde el redactor no estaba presente, había que tomarlas y con un argumento para claro. después, porque había que dar una explicación. Lo mismo en la elección de una foto, después con el fotógrafo, el diálogo con los fotógrafos. En cada paso, era sobre todo en la emergencia de un cierre. Sí, sí, que había que tomar decisiones rápidas. Donde había ciertas presiones que había que sostener y había que decidir. Bueno, ves, y esa adrenalina de los cierres, no, que en ese momento uno la tenía y vos la has tenido muchísimas veces. Creo que también es parte y es algo que uno extraña a veces, en ocasiones. A mí se me abrieron otros caminos y puedo mantener esa expectativa, ese entusiasmo en cada una de las cosas que ahora tengo el privilegio de hacer o de proyectar. Si te hablo de una nota que la hayas disfrutado plenamente, pero el disfrute también tiene que ver con cuando uno la ve ya realizada, es como cuando el pintor pintó el cuadro y ya lo dejó ahí reposando y lo mira y dice ya está. ¿Cuál? Una. Y no eludas la pregunta. No, recordame una. Insoslayablemente tengo que referirme a las últimas, el informe sobre los chicos, los niños recién nacidos en el Pena, que no tenían registrado, que murieron al poco tiempo de nacer y no estaban registrados, por ejemplo, algunos no estaban registrados en el cementerio. Eso me movió a un esfuerzo de mucho tiempo de búsqueda y también a situaciones conflictivas, ¿no? A situaciones de molestas, ¿no? De enojo, de rechazo, perfectamente comprensibles por la magnitud y por la magnitud de la temática, ¿no? Claro, claro. Hoy te hablé de situaciones que te han movilizado, como tu de pronto acercamiento al yoga, a tu maestro que falleció no hace mucho, que fue... Partió, dejó su cuerpo. Uno deja su cuerpo pero no se extingue. Claro, pero fue un cimbronazo para vos. Por más que vos quieras, digamos, enrolarlo en ese sentido, digo, manifestarlo... Fue una de sus grandes lecciones. Claro, pero te chocó, fue duro. Me movilizó porque... Fue una verdadera pérdida para vos. Porque no puedo hablar de pérdida, Walter. A ver. No puedo hablar de pérdida. Uno deja su cuerpo, pero no se extingue. Entonces hay una relación constante. Bueno, sus enseñanzas quedan, siguen, están. Y más comprometido, porque antes uno le podía dar el pase al maestro, tirarle la pelota larga que sabía que iba a llegar. Ahora yo no sé si puedo llegar. Bueno, pero ¿cómo es esto, no? Que algunos se van, pero otros llegan. Y la llegada de Luan me parece que también te significó un aporte increíble en tu vida. Y me lo manifestás a diario, permanentemente, con esa cantidad de situaciones que convivís con él, de tu nieto hablo, y con esas camisetas de Racing que me vuelven loco, mirarlo, verlo. Es fascinante, porque yo ato a Luan, a Pedro, a tu viejo, cuando vos ibas en un Citroën a ver a Racing y tenías que parar a mitad de camino porque iban en un Citroën y tenían que el viaje hacerlo en dos etapas. Y comiendo en contra. Y comiendo en contra. Qué cosa, Racing uniendo aquello, a tu viejo con tu nieto, es maravilloso. Pero es una prolongación, porque esa camiseta, dentro de mi contexto familiar, hay que buscarla en los años 20. Ya teníamos familiares que jugaban en la primera de Racing, claro, de los años 30, y tenemos documentados y tenemos las fotos de los gráficos de esa época. Por lo tanto, hay un fundamento, hay un hilo conductor hereditario muy fuerte, claro. Sí, muy fuerte. Recuerdo haberlo visto a Pedro, a tu viejo, en cancha de Racing en un partido con San Lorenzo. Llegué muy temprano a la cancha y había todavía muy poca gente. Recién habían abierto las puertas. Y estaba con tu hijo, con Matías, los dos sentaditos esperando ver el partido de reserva. Y vos veías con Pedro la reserva y también la tercera, porque en ese momento, por aquel entonces se jugaban dos partidos de antesala de la primera. Sí, la primera era visitante y la tercera era local. Entonces era ir al cilindro a ver la tercera y después, si había que ir a
cruzar el puente, ir a La Boca y ver la reserva, la primera, volver al hotel, agarrar el Citroën y regresar a la Bahía. Bueno, y te tengo que preguntar qué jugador, nombrame uno, porque como hincha de Racing te lo tengo que preguntar, ¿cuál fue el que más te llegó, el que más te quedó en el corazón, digamos? Que vos digas, realmente entregó una impronta también de esos que tienen arraigo total con la camiseta, con el club. Roberto Perfumo, y después, como condiciones técnicas, Walter Machado da Silva. Que tan poquito lo disfrutamos, ¿no? Yo era chico, falleció no hace mucho. El brasileño que estaba tapado por Pelé en Brasil. Claro. Pero si hay algunas películas en blanco y negro en Racing, puede dar muestra cabal de una capacidad impresionante. Háblame un poco de Pedro y de Elsa, tus viejos. Los dos de Desarrollos. Mi mamá, hija de un acérrimo hincha de Racing, que ella esperaba casarse para no tener que escuchar más un partido de Racing, pero se pone de novio con mi viejo, Pedro, que era otro peor hincha de Racing, así que el resultado no podía hacer eso, ¿no? Mi padre, sobreviviente de la época de los conservadores, no tiene más alternativas que entrar en el ejército para sobrevivir. Mi madre de joven trabajaba en una barraca. Bueno, nace el vínculo, ya mi padre estaba en el ejército, creo que en Río Gallegos, por esa época el fin del mundo. Bueno, en un viaje a Desarrollo se conocen y bueno, se sentaron las bases para esto que se fue prolongando ahora mismo. Y qué diversidad, ¿no? Porque Luan es hijo de alguien que hoy pertenece a una banda de música, baterista, ¿no? Sí, baterista. Y te ha movilizado también a otro. Bueno, vos manejaste mucho la parte de grandes músicos, hoy hablamos, ¿no? Tenés una vocación interesante de acercamiento a la música, pero vos fíjate cómo que tu hija de alguna manera también te lleva hoy a presenciarlas desde otro ámbito. Hasta con cierto nerviosismo para que le salgan las cosas bien, estar ahí encima. Sí, disfrutar también otro concepto. Sí. Cada uno de mis hijos ha elegido caminos distintos, ¿no? La mayor es abogada, Samantha. Matías es ingeniero industrial, Marisol es profesora de artes plásticas, Ailén música. Qué orgullo, Ananda, Ricardo, lo veníamos hablando, Ananda. Ananda está en Francia, buscando otros horizontes, porque hay miles de jóvenes argentinos que se hartaron de esperar, se hartaron de poner el esfuerzo en el país, se hartaron de ser ninguneados, despreciados, y ahora están peregrinando por Europa, ¿no? Bueno, uno siempre también piensa en que en algún momento la vuelta hay que pegarla y que acá las cosas van a estar mejor. Si los argentinos nos enamoramos de este país, que somos los únicos que no nos enamoramos de este país, vamos a abrir los ojos a otros horizontes. Nos han traicionado mucho, Ricardo, ese es el problema. Los hemos autotraicionados. Sí, bueno, pero yo hablo de quienes de alguna manera, como pienso en Pedro, pienso en mi viejo y gente que le ha dado mucho esfuerzo y bueno, y que no han estado, digamos, en las situaciones del poder real, que es el que realmente termina incidiendo, ¿no? Pero bueno. Porque no hemos todavía, a pesar del tiempo, no hemos podido sobreponernos a las grietas que nacen desde antes de 1810. No sé si tenemos que buscar un punto, yo diría Moreno Saavedra, y desde aquí hasta acá, siempre víctimas de las grietas, siempre estúpidamente esclavos de las grietas. Grietas que también nosotros generamos, el periodismo ha generado, con mucha maldad, o muchos intereses, mejor dicho. Voy a pecar de soberbio. Me absuelvo en ese punto. Quiero cerrar la nota con un nombre, y que no es casual, de una mujer que yo siempre califiqué como hermosa en todos los sentidos, Marita. Contame, háblame de Marita. Sin ella no sería el mismo Ricardo, obviamente. Un reencuentro del pasado que estamos tratando de descubrir. Desde muy chicos juntos. Desde el pasado que estamos tratando de descubrir. Bueno, y acá cuando formalizaron oficialmente algo que no necesitaba eso, ¿no? Pero que aún perdura. Así que nada. Ricardo, te felicito por todo lo que has hecho y porque es difícil ser respetado en todos los órdenes y que cualquiera que hable de Ricardo Aure hable con tanta, hasta devoción, te diría. Por lo menos en mi ámbito eso existe y has dejado un legado. Por eso el tema de líderes, aunque te parezca grandilocuente, me lo has dicho, has sido todo un líder. Aún lo sos. Así que, nada.
preferiría seguir pecando un poco de soberbio, ganándote espacio, un poco más de tiempo. Tengo que decir lo que me siento al servicio. Me siento un tipo que trata de estar al servicio de la especie. Bueno, seguís estándolo. Gracias, Richard. Hasta la nueva versión de Líderes muy prontito. Gracias.